Una pequeña comuna de la provincia de Curicó, con poco más de 20.000 habitantes, con una tasa de pobreza por ingreso cercana al 20% de la población, los cuales carecen de servicios básicos como agua potable o alcantarillado, y por tanto con múltiples necesidades y carencias. Es en este lugar donde se originan los hechos que han motivado el presente juicio oral. Los hechos se remontan al año 2015, donde el entonces concejal don Floriano Cruz Muñoz de Sagrada Familia toma conocimiento que en dicha localidad se estaban vendiendo permisos de circulación sin cobrar las multas impagas. Da cuenta de esta situación a la Contraloría General de la República del Maule, al Ministerio Público, y también da a conocer esta situación en el propio seno del Consejo Municipal, aportando casos concretos que daban cuenta de este actuar irregular. Lo mismo realiza la señora Anselma Hernández, también ex concejal de la Municipalidad de Sagrada Familia, y que compartía el mismo espectro político que el alcalde don Martín Arregada. Ambos ex ediles han dado cuenta ante el tribunal de su señoría cómo el alcalde se molestaba mucho con estas denuncias y no daba respuestas claras al respecto, solo que se investigaría, pero sin llegar a ninguna respuesta concreta. Doña Carmen Bernardita Velasco Ponce, ex tesorera municipal de la comuna de Sagrada Familia, quien se percató que había un contribuyente que se repetía muchas veces pagando permiso de circulación. Y se trataba de don Raúl Betancourt. Eso le llevó a consultar en el registro civil esas multas y pudo ver que efectivamente muchas de esas multas tenían, perdón, de esas patentes tenían multas impagas. Validó esta información con el registro civil vía mail y efectivamente le indican que eso es efectivo y esas multas estaban vigentes y no se cobraron en su oportunidad. Por ello, pone en conocimiento a través de un mail de sus superiores de esta situación irregular, el alcalde subrogante, don Enzo Ormazábal, del jefe del Departamento de Tránsito, don Fernando Yarzún, a la jefa de Control Interno, doña Alejandra Vázquez, entre otros, y nadie toma medidas concretas para poner término a esta situación. Muy por el contrario, el alcalde decide sacar de su cargo a la tesorera y trasladarla a una oficina auxiliar en la localidad de Villa Prat, como una forma de castigo por alertar de un actuar irregular que afectaba efectivamente su actuar ilícito, tal como lo indicaron claramente don Floriano Cruz y doña Anselma Hernández, que claramente el objetivo de esta acción ilícita era vender muchos permisos de circulación, de los cuales el 36,5% de su valor queda en la propia municipalidad, y la motivación para el contribuyente de comprar permisos de circulación en Sagrada Familia era que no le cobraran las multas, de las cuales solo el 20% de ese valor se queda en la municipalidad que recauda esa multa, siempre y cuando no se trate de TAC, porque en ese caso no queda ningún peso en la municipalidad que los cobra. Y esta mayor recaudación que se pretendía generar y que se generó, efectivamente, como lo dijeron ambos concejales, se gastaba en cosas superfluas como fiestas, comidas, traer artistas famosos, regalos, etcétera, pero sin invertir en las necesidades permanentes de las personas de la localidad, sino que generando una satisfacción rápida y fungible que generaba más votos para la próxima elección municipal. Al inicio de este juicio oral se dio lectura al auto de apertura, en el cual se indicaba que en los años 2014 y 2015, Felipe Paredes Baeza, Julio Enrique Barmazábal Muñoz, Sonia Jimena Cueva Jara, Fabián Elías Riquelme Solís y Leticia Gabriela Saavedra Ramírez vendieron cientos de permisos de circulación sin haber cobrado las multas pendientes a la fecha de esos giros. Durante el presente juicio oral han declarado ante sus señorías estas mismas personas y han dado cuenta de que fueron obligados a realizar dicha acción obedeciendo órdenes superiores de parte del alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, don Martín Arraigada Urrutia,
Y de su mano derecha, en las campañas de ventas de permiso de circulación en esos años, doña Isabel Alejandra Vázquez Espinosa, los cuales además comparten vínculos de familiaridad entre ellos. Felipe Paredes dio cuenta cómo en su primera declaración ante la Fiscalía de Curicó fue acompañado por un abogado que el propio alcalde y su administrador municipal, don Enzo Ormazábal, le dispusieron. En dicha oportunidad guardó silencio y concurre a declarar una semana después ante el Ministerio Público y culpa al sistema de giro de permiso de circulación como el causante de estos errores, como le llamaban. Y esto por indicaciones del propio alcalde y de don Enzo, los cuales estaban preocupados de poder blindar al jefe comunal ya indicado. Sin embargo, Felipe Paredes, luego que se da cuenta que finalmente fue abandonado por quienes habían prometido defenderlo y ser luego desvinculado de la municipalidad de Curicó, de Sagrada Familia, decide hablar y expone ante el Ministerio Público todos y cada uno de los elementos que relató también ante el tribunal. De cómo concurrió a vender permisos de circulación a Santiago, a Talca, en algunas oportunidades con el propio alcalde, no cobrando las multas que le indicaba el jefe municipal. Da cuenta también cómo en uno de esos viajes, junto al alcalde, este recibe en su teléfono un llamado de don Enzo Ormazábal, el administrador municipal, que le da cuenta que en la Municipalidad de Sagrada Familia está don Raúl Betancourt, que señala que es amigo de él y que viene a comprar permisos de circulación y que algunos de ellos están con multa. El alcalde lo autoriza que se haga la venta y que lo atienda Ignacio Arancibia y que use la clave de Felipe Paredes. Esto fue ratificado por Ignacio Arancibia, quien ha declarado también a este tribunal y señala que en una oportunidad el propio alcalde le presentó a don Raúl Betancourt y se lo presentó como su amigo, indicándole que le vendiera permiso de circulación sin cobrarle las multas. Felipe Paredes también declara que en el año 2014, junto a una serie de otros giradores, atendieron en la sala del Consejo, en horas de la tarde y hasta las horas de la madrugada, a un contribuyente de Santiago, don Juan José Isuani Larruí, quien traía muchos permisos de circulación, la mayoría de ellos con multas impagas, y que ellas no fueron cobradas por indicaciones superiores de don Martín y doña Alejandra, quienes lideraban este proceso irregular. Felipe Paredes también da cuenta cómo una vez se encontró en el año 2015 vendiendo permisos de circulación junto a Julio Ormazábal en el departamento de don Juan José Isuani Larruí en Santiago, oportunidad en que incluso el alcalde llegó a ese lugar y pernoctó en dicho inmueble. Felipe Paredes da cuenta de una serie de hechos de similar naturaleza y si bien sabía que su actual no era correcto, lo hacía por una necesidad de seguir trabajando, pues era funcionario a contrata y por tanto su renovación anual dependía exclusivamente del alcalde. Julio Ormazábal, otro de los giradores, dio cuenta de situaciones muy similares. Más aún, indica que en el año 2014 fue llamado a la oficina del alcalde, donde estaba don Martín Arregada y doña Alejandra Vázquez, que era la encargada de venta de permiso de circulación, y ahí le dijeron que tenían una lista de contribuyentes de fuera de la comuna que iban a comprar los permisos de circulación en Sagrada Familia, que debían visitar en terreno y no cobrarle las multas impagas. Don Julio Ormazábal señala que se sorprende con esta petición que le hacen sus superiores, pero la verdad que temeroso por su inestabilidad laboral, accede a ello. No le quedaba otra opción. Recuerda haber sido convocado también en el año 2014 en la sala del Consejo, en esta venta exclusiva que se hizo a don Juan José Isuani Larruí, con gran cantidad de permisos de circulación con multas impagas que no se cobraron por indicaciones de sus superiores, don Martín y doña Alejandra. Relató claramente también la oportunidad que en el año 2015 concurre a Santiago a vender permisos de circulación y estuvo alojado durante un mes en el departamento del referido contribuyente Isuani Larruí, con computador, impresora, especies municipales en dicho lugar
exhibiendo incluso fotografías de dicho lugar donde se vendían los permisos de circulación sin cobrar las multas asociadas. Don Julio Ormazábal dio cuenta que era un funcionario a contrata y que temía por su continuidad en el cargo. Por eso acató las instrucciones de sus superiores sin poder representarlas. Doña Jimena Cuevas, también funcionaria a contrata, declaró que en el año 2014, doña Alejandra Vázquez, por orden del alcalde don Martín Arregada, le exigió que atendiera a un contribuyente y que le vendiera un permiso de circulación sin cobrar las multas, a lo que ella se vio obligada por su inestable situación laboral. Luego fue comisionada a vender permisos a Talca y a Santiago, de acuerdo a una lista de contribuyentes que mantenía la señora Alejandra Vázquez. Recuerda que en una oportunidad incluso fue a Santiago con el propio alcalde a vender permisos de circulación a una línea de buses y que tampoco se cobraron las multas asociadas. Recuerda también doña Jimena Cuevas cómo fue convocada en el año 2014 junto con sus otros colegas a esta atención especial al señor Isuani Larruy en la sala del Consejo Municipal, obviamente sin cobrar las multas asociadas. Nuevamente, la razón de esta actuar irregular fue su inestabilidad laboral, lo que finalmente se concretó en su desvinculación del municipio. Fabián Elías Riquelme Solís, un joven de 17 o 18 años cuando ocurrieron estos hechos, quien, como ha declarado ante este tribunal, estaba desarrollando su práctica profesional después de salir de cuarto medio y la estaba desarrollando en la Municipalidad de Sagrada Familia. Y de pronto, en el año 2014, llega donde estaba él, el alcalde don Martín Arregada, y le pide girar un permiso de circulación del auto de su madre. Al ingresar la patente al sistema, se da cuenta Fabián de que tenía multa sin paga y se lo hace saber al alcalde, quien le señala que lo gire si no quiere tener problemas y quiere seguir en esa municipalidad. Y debido a este tremendo abuso de autoridad, este joven no le queda más que acceder a ello y girar el permiso de circulación sin cobrar las multas asociadas, que tal como lo indicó la propia testigo de la defensa, doña Ana Lillo, actual jefa del Departamento de Tránsito, al año 2014 tenía 3 multas impagas y que estaban figurando en el registro. Leticia Saavedra, otra de las giradoras, también ha declarado en este juicio señalando que en el año 2014 fue a vender permisos a terreno en Santiago, junto a la señora Alejandra Vázquez, y que cuando aparecía alguna multa, le consultaba a ella y ella le decía que ahí lo iban a ver. Y seguían con el permiso siguiente, sin que en definitiva se cobraran esas multas. Recuerda que también ella fue convocada a ese grupo de giradores en el año 2014 en la sala del Consejo para vender permiso al señor Isuani Larruy, quien traía, como ya se ha señalado, muchos permisos y la mayoría de ellos con multas impagas y que no se cobraban. Pero más allá de los dichos de estos testigos, que en todo caso están plenamente contestes y han dado razón de sus dichos, existen elementos objetivos como son los permisos de circulación del vehículo a nombre de la madre del alcalde. Nos referimos a la placa patente única FGYL85, que tenía multas impagas del año 2013 y 2014 y que no fueron cobrados al girar los permisos de circulación en los años 2014 y 2015. En efecto, al girarse el permiso de circulación del año 2014 por parte del joven en práctica Fabián Elías Riquelme Solís, no se le cobraron las 3 multas que estaban ingresadas al sistema de multas impagas al 30 de noviembre del año 2013, pues el alcalde amenazó al referido girador con depender de ello su continuidad en dicha labor. Por su parte, al momento de girarse el permiso del año 2015 por parte del girador Felipe Paredes, el alcalde le exigió a este funcionario girar este permiso sin cobrar las multas y que se lo entregara a un empleado de la automotora Alameda que había concurrido a hablar con el alcalde a instancia del nuevo comprador del vehículo, don Juliano Espinosa Reyes. Si bien ya se habían pagado a esa fecha 6 multas asociadas a esa placa patente, pocos días antes, ellas no fueron acompañadas al momento del giro y aún habían pendiente de pago
2 de ellas, las cuales fueron pagadas solamente el día 11 de abril del año 2016, cuando nuevamente concurren de la automotora Alameda a exigir la solución a este problema, pues el nuevo dueño ya estaba muy molesto con ello, como lo declaró ante este tribunal. Y doña Jimena Cuevas, a petición del chofer del alcalde, y a instancia de este, le pide que le indique los valores de permiso de circulación y multas adeudadas, y finalmente se pagan todo ello esa fecha. Esto es algo claro y objetivo y que da plena validez a todo el comportamiento de la plana mayor de la Municipalidad de Sagrada Familia, en que ni la familia del alcalde ni un auto del juez de policía local pagaban oportunamente las multas pendientes, lo que es también ratificado por don Francisco Barrios Bravo, quien dio cuenta cómo él compró un permiso de circulación de esta comuna a una persona de Talca y sin pagar las multas impagas, que ascendían a varios millones de pesos, pagando equivalente a 3 veces el permiso de circulación, pero sin que se le cobraran las multas. Para que tengan en cuenta que ya pasó el tiempo. Perfecto, lo que ratifica aún más que se había institucionalizado una forma de trabajo al margen de la ley. Los fiscalizadores de la Contraloría General de la República, región del Maule, dieron cuenta de las múltiples irregularidades que fueron detectadas en la venta de permisos de circulación en Sagrada Familia. Esto se hizo a través de un informe del año 2016, en el cual dispusieron remitir estos antecedentes al Ministerio Público y al municipio que instruyeron sumario, el cual concluyó en el año 2018, sin sancionar a nadie y aduciendo a errores del sistema. No pudiendo solayar el Ministerio Público, la coincidencia de quien estuvo a cargo de este sumario fue la propia secretaria del Juzgado de Policía Local de Curicó, de Sagrada Familia, siendo uno de los vehículos involucrados el del juez del mismo tribunal. Y solo se tomó declaraciones en ese sumario a los funcionarios involucrados en estos hechos y que han sido llevados a este juicio, lo que da cuenta de una poca claridad en dicha acción. Don Alexis Nogués y don Carlos Castillo de la Bride de Talca dieron cuenta de las diligencias de investigación realizadas y que incluye grabaciones telefónicas debidamente autorizadas y que dan cuenta que el alcalde estaba al tanto de estas situaciones irregulares de venta de permisos de circulación en Sagrada Familia sin cobrar las multas y que efectivamente conocía a don Raúl Betancur, aun cuando lo negaba, y que da cuenta cómo él se encontró con el alcalde en el mall de Curicó, le consultó la posibilidad de comprar permiso de circulación con multa y el alcalde estuvo de acuerdo y lo invitó a ir a la municipalidad, donde se concretó en definitiva que lo atendiera Felipe Paredes e Ignacio Arancibia, quienes lo han ratificado el día durante este juicio oral. Fue fundamental también, señoría, la declaración del perito de la CRIM Talca, doña Pamela Pino Salina, quien da cuenta de las múltiples acciones realizadas en este caso, desde apoyar la incautación de todos los permisos de circulación girados en el año 2014 y 2015, que fueron 7.482 del año 2014 y 11.500 del año 2015, y luego revisarlos uno a uno, tanto físicamente como con la base de datos del registro de multas impagas del registro civil, llegando a la conclusión que en el año 2014 se detectaron 397 permisos vendidos, con 3.248 multas no cobradas por un valor de 150.707.784 pesos. Y en el año 2015 se detectaron 939 permisos vendidos, con 14.493 multas no cobradas por un valor de 675.585.982 pesos. La perito da fe de que todas estas multas estaban vigentes a la fecha del giro de estos permisos de circulación y por tanto debieron haber sido cobrados al momento de girar el permiso de circulación o haberse claramente abstenido de girarlo, tal como lo indica claramente el artículo 24 de la ley 18.287. Asimismo, en su declaración, la perito dio cuenta que doña Isabel Alejandra Vázquez Espinosa en el año 2014 giró 35 permisos de circulación a igual número de patentes que tenían 71 multas impagas por un valor de 3.077.350 pesos y en el año 2015 vendió un permiso de circulación con multas impagas por la suma de 43.068 pesos. Atendido toda la prueba rendida en este juicio, se ha podido establecer, a nuestro entender,
más allá de toda duda razonable, que don Martín Arregado Urruti y doña Alejandra Vázquez Espinosa, en los años 2014 y 2015, lideraban todo un proceso sistemático de venta de permisos de circulación sin cobrar las multas a una serie de contribuyentes de la misma comuna y de fuera de ella, sin cobrar las multas impagas, con clara intención de allegar mayores recursos de forma irregular para su gestión comunal y con ello asegurar sus posteriores reelecciones como ha ocurrido en la especie. En mérito de las probanzas rendidas en este juicio, solicitamos al tribunal un veredicto condenatoria en contra de ambos acusados, sindicándolos como responsables del total de las acciones descritas en la acusación fiscal. Es todo, señoría. Gracias. Gracias, fiscal. Doña María Fernanda, por el Consejo de Defensa del Estado, su tiempo. Gracias, señoría. Corrupción municipal. Perdón, señoría, antes de hacer una pregunta muy técnica, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, muchas gracias, señoría. Corrupción municipal. Así iniciamos nuestro alegato de apertura y luego el desarrollo de este juicio no nos queda más que demostrado lo que ha ocurrido en este. La figura de la defraudación fiscal, prevista en el artículo 239 de nuestro Código Punitivo, ha sido para el Ministerio Público y para el Consejo de Defensa del Estado como querellante institucional el tipo aplicable en procesos de corrupción de la más variada naturaleza, ya que este delito o este tipo capta tanto el engaño como el incumplimiento de deberes, la utilización torcida del poder, el clientismo político, el enriquecimiento particular y el aprovechamiento particular o de terceros. Tal como lo indicó Luis Bates en un seminario sobre delitos funcionarios del año 2008 que realizó en la Universidad de Chile, hay una frase que siempre nos ha dado mucho que hacer y es: la corrupción es un hongo que crece en la oscuridad. Y esta frase no solo grafica el carácter secreto y la falta de transparencia, que son elementos caracterizadores de un acto de corrupción, sino que también ilustra sobre las dificultades que se presentan para determinar y para perseguir las responsabilidades que este fenómeno implica, el que produce obviamente, señoría, consecuencias políticas, económicas y sociales completamente nefastas. En el ámbito de la función pública, el concepto de corrupción se vincula a la utilización torcida del poder por parte de los funcionarios y servidores públicos para finalidades de aprovechamiento personal o de terceros. Por tanto, la justicia penal es la última barrera de protección frente a los comportamientos corruptos, cuando las sanciones administrativas de otra índole son insuficientes. Lo señalamos, señoría, en nuestro alegato de apertura. Estamos aquí ante actos de corrupción municipal. Durante este desarrollo de este juicio hemos podido conocer y comprender cómo funcionaba la maquinaria de ventas de permisos de circulación en la Municipalidad de Sagrada Familia, sin resguardar el cumplimiento de los requisitos que la ley obliga a cumplir, no siendo esto controvertido por prueba alguna, ni controvertida tampoco la calidad de funcionarios públicos de los acusados de acuerdo a nuestro artículo 260 de nuestro Código Penal. Quienes conocemos la fatigosa función de perseguir y buscar sancionar a quienes infringen la ley, sabemos también lo difícil que es descubrir las irregularidades internas que se presentan en estos procesos. Por lo mismo, cuando los concejales de la comuna, Floriano Cruz y Anselmo Hernández, alzaron la voz y señalaron lo que ocurría, se pudo iniciar esta investigación a cargo, entre otros, del PDI Alexis Nogués y Carlos Castillo, todos quienes declararon en estrado, declarando cómo fueron y cómo ocurrieron los hechos denunciados. Lo mismo hizo doña Carmen Velasco, quien incluso remitió a las autoridades municipales de la época un correo electrónico de fecha 2 de abril de 2015, pues como ella era tesorera en esa fecha, pudo percatarse de la gran cantidad de permisos de circulación que habían sido girados con multas impagas en la comuna. ¿Y qué sucedía? Que durante el año 2014 y 2015, al menos lo que pudimos constatar, el alcalde de la comuna Sagrada Familia, Martina Regada, y la encargada de control interno, Isabel Vázquez, instruyeron en forma verbal, lo que resulta lógico, señorías, no haberlo hecho por escrito si su instrucción no era un acto legal,
a los funcionarios municipales encargados de las ventas de los permisos de circulación de esta comuna: Felipe Paredes, Julio Ormazábal, Jimena Cueva, Fabián Riquelme, Leticia Saavedra, a vender estos permisos de circulación sin exigir previamente el pago de las numerosas multas de tránsito que cada uno de estos permisos presentaba, defraudando de esta manera tanto a la Municipalidad de Sagrada Familia, en la cual fueron renovados los permisos, como a cada una de las municipalidades cuya jurisdicción se cursaron las referidas multas, y también al Fondo Común Municipal, de acuerdo a un mecanismo de reparto que opera en la Ley 18.287, artículo 24, vigente a la época, toda vez que dichos organismos se vieron librados de un lucro legítimo, cual es la obtención de la suma total que hubieran podido percibir si los acusados hubieran sujetado su actuar a un estricto apego a la probidad pública. Disculpe, señoría. Los artículos 24 y 24 bis de la Ley 18.287 establece que no podrán procederse a la renovación de un permiso de circulación mientras una multa se encuentre vigente en el registro de multas del Servicio del Registro Civil, y que se elabore en base a la información que remiten o proporcionan los distintos juzgados de policía local del país, y que para efectos de su eliminación del registro deben pagarse dichas multas debidamente reajustadas, e incluir además el arancel de registro civil. Si me permite, porque no me sé la norma de memoria, voy a hacer alusión, si me permite, señoría, leerla. Agrega el artículo 24 de la Ley 18.287, vigente a la fecha. Muchas gracias, señoría. La municipalidad que reciba el pago de la multa impuesta por un juzgado de policía local de otra comuna percibirá un 20% de ella y remitirá al registro el 80% restante, junto con el arancel que a este le corresponda para que proceda a eliminar la anotación. A su vez, dentro de los 90 días siguientes, el registro hará llegar a las municipalidades respectivas el porcentaje de la multa que le fue enviada. No obstante, tratándose de aquellas multas a que se refiere el número C del inciso segundo del artículo 14 de la Ley 18.695, la municipalidad que reciba el pago lo enterará según corresponda en su totalidad o en la proporción respectiva directamente al Fondo Común Municipal, a menos que se trate de multas impuestas por infracción a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 114 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Justicia de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.290, en cuyo caso solo enterará el 50% al Fondo Común Municipal, debiendo remitir el 50% restante a la municipalidad donde tiene asiento el juzgado de policía local que impuso la multa. En este caso no procederá a la deducción del 20% antes señalado. Con todo, la municipalidad que reciba el pago deberá remitir al registro dentro de los 30 días siguientes el arancel que a este corresponda para que proceda a eliminar la anotación respectiva. Según el artículo 7 del reglamento del registro de multas de tránsito no pagadas, el Servicio de Registro Civil es el organismo encargado de proporcionar información de las multas que figuran impagas a todas las municipalidades del país en el mes de diciembre de cada año. Gracias, señoría. El acusado Martín Arriagada conocía y autorizaba este tipo de ventas, y tal como se ha declarado en este juicio por todos quienes estuvieron en estrados, en concierto con el lamentablemente fallecido don Raúl Betancourt, quien por aquello no pudo declarar en estrado, pero sí lo hizo durante la investigación, permitió que este último proveyera de una gran cantidad de permisos de circulación para efectos de proceder a su renovación en la comuna de Sagrada Familia. Permisos entre los cuales figuraban una gran cantidad de multas de tránsito impagas, y aún conociendo esto, el alcalde Arriagada igualmente autorizó que fueran renovados sin exigir el pago de la referida multa, bajo el pretexto de incrementar de esta manera la cantidad de permisos de circulación renovados en la comuna y por ende los ingresos de la misma. Por otra parte, no solo autorizó la venta de permisos de circulación sin exigir el pago de las numerosas multas que los vehículos presentaban, sino que además él mismo se valió de dicho mecanismo para su provecho personal, toda vez que entre las patentes renovadas con multa en la comuna de Sagrada Familia figura aquella correspondiente al vehículo Kia Cerato, placa patente GYL.85, comprado por este el año 2012 a nombre de su madre, de 80 años, doña Lucila Urrutia Campo, y vendido el 4 de marzo de 2015 a un tercero, siendo transferido y renovado su permiso a pesar que presentaba multas impagas. Este tercero, señoría, corresponde al testigo Juliano Espinosa, quien declaró ante vuestras señorías los múltiples problemas que tuvo con el pago del permiso de circulación al adquirirlo con la compra inteligente. Podemos también escuchar las declaraciones de don Roberto Ayarzún, jefe del Departamento de Tránsito en la época, que como bien pudimos observar, señoría,
frente a nosotros, no dominaba temas computacionales, dejando esa tarea en manos de sus propios funcionarios para finalmente ser trasladado en septiembre de 2015 a un container en la unidad de inspección. También Ricardo Ormazábal, el informático del municipio, que señaló que CAC Chile ocupa la misma información que remite el registro civil en CD a todos los municipios y que él carga en los computadores de los funcionarios y que el sistema no gira si la información no está cargada, la que actualmente se encontraría entonces en la nube. También escuchamos en estrado a Felipe Paredes, Julio Ormazábal, Sonia Cuevas, Fabián Riquelme, Leticia Saavedra, todos ellos funcionarios municipales entre los años 2014 y 2015, que se encontraban encargados de girar o vender permisos de circulación y que teniendo pleno conocimiento de la existencia de la multa y de la imposibilidad legal de renovar los permisos de circulación sin exigir previamente el pago de esas multas adeudadas, giraron esos permisos, instruidos por los acusados presentes en este juicio, de la forma en que indicaron en sus declaraciones, señalando que les parecía que en el mes de noviembre de cada año el Servicio de Registro Civil se encargaba de remitir a todos los municipios del país un CD con toda la información de los vehículos que a esa fecha presentaban las multas impagas, información a la cual ellos podían acceder a través de sus claves personales, las cuales claves que eran provistas por el municipio. No obstante, el conocimiento que tenían de la existencia de la multa y del impedimento legal de renovar los permisos de circulación sin exigir previamente el pago de la misma, igualmente instruidos por los acusados, los giraron. Y según dieron cuenta los informes periciales contables, a los cuales aludió la perito contable doña Pamela Pino, en conclusión, señoría, luego de una extensa declaración que hizo en 2 días, se llegó a que 397 permisos de circulación de los años 2014 tenían asociados 3.248 multas no cobradas ascendentes a 150.707.784 pesos. Y que en el año 2015, 939 permisos de circulación tenían 627 multas no cobradas ascendentes a la suma de 675.585.982 pesos, perjuicio que supera con creces las 400 UTM a la fecha de los hechos. Por lo demás, no podemos dejar de indicar que el pago posterior o reintegro como elemento típico del delito de fraude al fisco, a diferencia, por ejemplo, como ocurre con el artículo 235 del Código Penal, no influye en la calificación jurídica del delito, y en caso de producirse, tales pagos solamente podrían configurar un atenuante de reparación celosa del mal causado, el artículo 11, número 7 del Código Penal, tal como lo indica la Corte de Valdivia, por ejemplo, en su sentencia ROL 2223-2006 de fecha 4 de septiembre de 2006. Pago que obviamente debiera comprobarse quién lo realizó, pues en este caso, ¿cómo podríamos saber quién pagó, o cuándo pagó, o cómo se pagaron las multas de tránsito que en su momento no fueron cobradas por la Municipalidad de Sagrada Familia? Esa es la parte importante, señoría. Por lo demás, también el delito de fraude al fisco ha señalado que se encuentra su fundamento también en la administración desleal, y eso también lo podemos encontrar en la sentencia del Tribunal del Juicio Oral y Penal de Puerto Montt de fecha 19 de enero de 2023, rol ingreso corte 646-2018, señorías, para los efectos que sus señorías puedan ver lo que dicen tanto la jurisprudencia y la doctrina como Mañalich y Echeverri. En ese sentido, señoría, consideramos que se probaba en este juicio, más allá de toda duda razonable, todos los hechos que por los cuales estos acusadores han presentado esta acusación particular, además de la demanda civil también interpuesta por la misma, por lo que consideramos que corresponde que se condene a los acusados en este juicio y se dé lugar también a la demanda civil interpuesta. Eso es todo. Muchas gracias, señoría. Gracias, abogada. La defensa del señor Arriagada, don Marco. Gracias, magistrado. Tal como lo indicamos en nuestro alegato de apertura, para poder tener plena conocimiento de la forma como ocurrieron los hechos en el año 2014 y 2015, y con ello poder contar también con las herramientas necesarias para poder solucionar o dar un resultado al conflicto que ha sido objeto de este juicio, era necesario, como dije, embarcarnos en una cápsula del tiempo y retroceder a los años ya indicados. Creo que después de estos 6 días de juicio, lo señalado está corroborado que es la única forma de poder comprender cómo sucedían realmente los hechos en esa oportunidad. También señalé en esa oportunidad de que el iPhone 6, que era el que estaba en el año 2014, tenía algunas fallas, como era
el que no nos daba con exactitud el GPS de la ubicación. Pero yo creo que después de este juicio hemos logrado acreditar que el teléfono celular, el iPhone A6, no solamente tenía problemas con el GPS, sino que al parecer tenía problemas con su pantalla, tenía problemas con su batería. ¿Y por qué señalo esto? Porque producto de este juicio nos hemos podido dar cuenta de que las falencias que tenía el sistema eran mucho mayores de las que nosotros considerábamos en un principio. Pues bien, ya entrando al fondo del asunto, esta defensa va a sostener desde ya de que la especie procede de dictar sentencia absolutoria en favor de mi representado, pues el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, de que en la especie se configura el delito de fraude al fisco. ¿Y por qué señalo esto? Tenemos que tener presente que el artículo 239 del Código Penal, como también ya lo señalé anteriormente, establece una figura de estafa especial. Y es especial porque en definitiva se requiere de un sujeto activo especial, que tiene que ser necesariamente un funcionario público. Pero no debemos olvidar que, como dice también la jurisprudencia y dice la doctrina, aquí hay un verbo rector, defraudar. Defraudar tanto al Estado como a las municipalidades u otro organismo, ya sea impidiéndole obtener alguna ganancia o en definitiva, perdiendo alguna ganancia. Ahora, el elemento perjuicio, por lo tanto, es fundamental. Es decir, si no hay perjuicio, no existiría el delito en cuestión. Pero hay que tener presente de que el legislador no solamente nos está exigiendo, ¿cierto?, que exista un perjuicio, sino que este perjuicio tiene que estar plenamente determinado. También ha señalado la jurisprudencia y la doctrina que este perjuicio tiene que ser de carácter patrimonial, real y efectivo y no puede constituir una mera expectativa. ¿Y por qué recalco de que este perjuicio tiene que estar determinado en forma fehaciente? Porque no debemos olvidar que el mismo artículo 239 no establece que al momento de imponer la pena principal y la pena accesoria, siempre se tendrá que tener en consideración el monto de lo defraudado, tal como lo dice el artículo 239. En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere, por ejemplo, la norma básica es presidio menor en su grado medio a máximo, pero si supera las 40 unidades tributarias mensuales, hago presente de que la norma en comento es la que estaba vigente al año 2014, porque esta fue modificada posteriormente en el año 2018, establecía que en ese caso el juez podrá aumentar en un grado la pena señalada en el inciso anterior, por lo tanto tenemos que saber si es superior o no, y si la defraudación excediere de 400 unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Pero como lo dije, determinar fehacientemente a cuánto asciende el monto de lo efectivamente defraudado tiene importancia también para la pena accesoria, pues la norma en comento nos dice, en todo caso, se aplicará las penas de multa del 10 al 50% del perjuicio causado, con lo que ratifica que cuando se está hablando de defraudar, se está refiriendo a un perjuicio. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nosotros consideramos de que el Ministerio Público no ha acreditado a través de la prueba rendida, ni tampoco el Consejo de Defensa del Estado, a cuánto ascendería efectivamente el monto supuestamente defraudado. Y para ello me quiero referir a lo que ya se ha señalado. Acá el Ministerio Público, el único elemento de prueba que acompañó para poder acreditar el perjuicio que habría sufrido el Estado de Chile fue el informe que realizó la funcionaria doña Pamela Salinas. Nadie puede negar de que el informe que ella realizó era exhaustivo, era completo, incluso yo la admiraba porque creo que no tendría la capacidad de poder realizar toda esa labor. Pero, en definitiva, este informe no va a poder tener ningún valor probatorio en este juicio por la siguiente razón de que paso a exponer. En primer lugar, su señoría, todos escuchamos de que ella señaló en forma expresa que toda la información que tuvo a la vista para poder realizar en definitiva su peritaje fueron los 3 CDs que le había puesto a disposición la Fiscalía y que a su vez, si nosotros recordamos lo que dijo don Alexis Nogués, él había incautado desde la municipalidad de Sagrada Familia. Y aquí cabe recordar lo que dijo don Ricardo Ormazábal,
que es el encargado, ingeniero en informática y el encargado de informática de la Municipalidad de Sagrada Familia. Él nos contó de que efectivamente todos los años, en el mes de diciembre, por ejemplo, del año 2013, el registro civil remite estos CD a las distintas municipalidades. Pero aquí hay un hecho súper importante. Él nos reconoció que en definitiva la información que tiene ese CD solamente es cargado en los computadores del DAF, es decir, en la Oficina de Administración. ¿Qué nos dijo él? De que la empresa tiene, en este caso, perdón, la municipalidad tiene contratado los demás servicios con la empresa CAS Chile. Y frente a la pregunta que también nosotros lo dijimos, y lo dijo medio callado, dijo, no tiene muy buena fama, no es muy bueno para poder solucionar prontamente los problemas que hay. Por lo tanto, quedaba acreditado de que la información que se cargaba en los computadores que tenían los giradores era una información que cargaba, en este caso, CAS Chile. Ahora la pregunta que surge, ¿cómo podemos acreditar o se demostró a través de algún medio de prueba durante este juicio que la información que cargaba CAS Chile en los computadores de los giradores de los permisos de circulación era la misma que tenía el CD que remitía el registro civil? No lo podemos saber, porque eso no quedó acreditado de ninguna manera. Es decir, lo único que tenemos es que el perito utilizó esos CD que no eran utilizados por los giradores, pues no se cargaba con esa información. Así tenemos que sostener de que la base de datos no es confiable, porque es como cuando yo quiero hacer una prueba caligráfica. Aunque yo tenga una copia autorizada ante un notario, requiero el original. Por lo tanto, para que esa prueba pericial tuviese valor, se necesitaba necesariamente que la misma información que tuvieron a la vista los giradores la haya tenido a ellos. Y nosotros hoy día no sabemos si era la misma información. Pero ese es un punto que se tenía que tener en consideración. Pero también ella, ¿cierto?, muy diligentemente nos indicó de que se había percatado de que algunas multas que no estaban pagadas en el año 2014, a pesar de ello se habían girado permisos de circulación en el año 2014, pero que esas mismas multas se repetían también en el 2015 e igualmente se habían girado los permisos de circulación. Y llegó a la conclusión que estas eran 149 placas patentes. Y frente a la pregunta de este defensor, porque también lo analizó, este defensor se había percatado de que esas multas, por ejemplo, 20 multas que habían en el año 2014, habían sido consideradas por la perito, habían sido sumadas al total, y ese total le había dado en el año 2014 150 millones y fracción. Pero frente a la pregunta también de este defensor, tuvo que reconocer de que esas mismas multas posteriormente habían sido consideradas en el año 2015 y que también formaron parte de la sumatoria y que permitió llegar a esos 675 millones. Y en definitiva, tuvo que reconocer delante de todo que esas multas que ya habían sido consideradas en el año 2020 no habían sido descontadas en el año 2015. Por lo tanto, la pregunta que surge hoy día, en definitiva, ¿cuánto es el monto de lo efectivamente defraudado? Se pudo determinar o quedó sentado de que estas 149 multas que fueron consideradas tanto en el año 2014 como en el año 2015 y que no fueron rebajadas, ¿a cuánto ascendía? Por lo tanto, hoy día también cabe preguntarse, estamos hablando de 805 millones, de 600 millones, 500 millones, 400 millones. Pero eso no es todo, porque también ella utilizó una frase y dice, pueden haber existido documentos que no se obtuvo. Frente a esta pregunta también de este defensor, dijo que efectivamente podrían haber existido algunos documentos que ella no los tuvo a la vista, pero que ella se limitó a poder hacer el informe con lo que contaba en ese momento. Y quiero traer a la palestra un caso que ha sido muy citado tanto por el Ministerio Público también como por el Consejo de Defensa del Estado, las famosas patentes que no habría pagado supuestamente la madre de mi representado. Aquí hay un hecho puntual. Si nosotros analizamos el informe evacuado por la perito, en el año 2015 aparecían 8 multas que no habría pagado
¿cierto?, la madre de mi representado. Pero quedó acreditado con la prueba presentada por esta defensa, específicamente creo que la 23, de que de esas 8 multas que aparecían en el año 2015 y cuyo permiso de circulación se había obtenido el 31 de marzo del año 2015, 6 de ellas habían sido pagadas ya en el mes de enero del mismo año. Y esas 6 multas no fueron descontadas. Y no fueron descontadas por la Brito, no por negligencia de ella, sino que el sistema no lo hacía presente. Es decir, ella nunca pudo contar con la información fidedigna y no pudo tener conocimiento de que de esas 8 multas ya 6 habían sido pagadas. Por lo tanto, si nosotros descontáramos esas 6 multas, el monto definitivo de lo supuestamente defraudado habría también descendido, habría disminuido. Ahora la pregunta también que cabe hacerse, ¿cuántas de esas mismas multas a lo mejor estaban pagadas y no estaban en conocimiento o no aparecían en el sistema? Y como también lo dijeron varios de los testigos, su señoría, e incluso hay un oficio emitido por el propio Registro Civil a las distintas municipalidades, donde lo instaba a que las municipalidades remitieran a la brevedad, ¿cierto?, el monto de las multas pagadas porque no se habían realizado, y esto traía problemas a los usuarios que al ir a sacar el permiso de circulación se encontraba con la novedad que le aparecían multas cuando efectivamente estaban pagadas. Y eso se debía a 2 motivos. Uno, porque la municipalidad derechamente no mandaban muchas veces el pago de las multas, o muchas veces, como también lo dijo la señora Analillo, que había problemas en los formularios por una coma, y en definitiva el registro civil no eliminaba esas multas a pesar de encontrarse debidamente pagadas. Entonces, tampoco pudimos determinar si todas las multas que ella dio que supuestamente no habrían sido pagadas, a pesar de haberse otorgado los permisos de circulación, efectivamente estaban o no pagadas. Ahora, por último, también su señoría, sobre este punto, cabe hacer presente de que con la documentación acompañada por esta defensa, específicamente la 18, la 19 y la número 20, se pudo acreditar que de los 397 permisos de circulación que tenían multas vigentes al año 2014, al día 30 de noviembre del año 2021, 218 de ellas se encontraban completamente pagadas, no registraban multas alguna. Ahora, la pregunta también cabe hacerse presente, ¿cuándo se pagaron esas multas? Muchas de ellas no se habrán pagado a lo mejor en el mismo año 2014 y por el problema del sistema no aparecían registradas. Recordemos lo que dijo la señora Velasco, ella misma nos reconoció que tenía un usuario de que prácticamente tenía casi plastificado el pago de las multas y que todos los años iba porque a pesar de estar pagada, el sistema seguía apareciendo. Ahora, también respecto del año 2015, de las 939 permisos de circulación que se giraron con multas vigentes, hacemos presente que de acuerdo a la prueba, a la documental número 19, 407 de ellas al día 30 de noviembre del 2021 no registran multas algunas y surge la misma pregunta que en el caso anterior. Y por último, en la prueba número 20, estamos también acreditando que 79 de aquellas patentes que registraban multas al año 2015, hoy día no registran multa a esa fecha, porque si bien registran multas, son todas posteriores al año 2015. Por ende, y para terminar sobre este punto, nosotros sostenemos en forma categórica de que el Ministerio Público no logró acreditar en forma fehaciente y más allá de toda duda razonable cuánto es el monto que en definitiva y efectivamente se habría defraudado al Estado de Chile. Y al no estar dicha cuantía determinada en forma clara y precisa, impide, en definitiva, dictar cualquier sentencia condenatoria en contra de mi representado, porque en definitiva surge la pregunta: ¿qué pena principal le tendríamos que imponer a mi representado? ¿Qué pena accesoria se le tendría que imponer a mi representado? Eso es lo que dice relación con el elemento del título. Lo otro que quiero hacer presente, y muy brevemente, Sí, lleva sus 15 minutos ya. sí, muy brevemente lo otro, es lo que dice relación con todas las declaraciones que habrían prestado los giradores durante este juicio.
Hemos escuchado al Ministerio Público que todos reconocieron de que ellos habrían concurrido a distintas ciudades, especialmente a la ciudad de Santiago, a poder vender permisos a personas, a algunas personas que tenían, la mayoría de ellas, multas sin paga, pero que igual le daban la orden de poder girar. Pero aquí, su señoría, surge la pregunta: ¿qué credibilidad le podemos dar a esas declaraciones cuando quedó demostrado a través de las consultas que hicimos las dos defensas de que ellos en sus primeras declaraciones en el año 2015 o 2016 todos negaron haber vendido permisos de circulación con multas impagas? Todos negaron haber concurrido a la ciudad de Santiago o a otro lugar a vender permisos de circulación. Si nosotros hacemos un análisis, que fue el que realizó esta defensa, llama imperiosamente la atención que casi todos los giradores fueron formalizados en el año 2019. Y misteriosamente, su señoría, en el año 2021, todos cambian su declaración. Todos se acuerdan ahora de que, en definitiva, efectivamente habían ido a Santiago, que habían mentido en sus primeras declaraciones, que efectivamente habían vendido permisos de circulación sabiendo que tenían multas impagas y que habrían sido instruidos ellos por el alcalde que yo represento y por la señora Alejandra Vázquez. Y llama también imperiosamente la atención que todos esos giradores que durante los primeros años negaron su participación, la reconocen después de la formalización y al poco tiempo, el 30 de agosto del año 2022, todos ellos son sujetos de una suspensión condicional del procedimiento. Y aquí quiero traer a colación algo que dijo el señor Paredes, y que yo le dije, qué bueno, me interesa investigar, porque frente a la pregunta mía, y que cómo él era posible que se hubiese acordado más en el año 2021, cuando él declaró que cuando lo hizo en el año 2016 y 2017, no, es que nosotros nos contactamos, fue la palabra clara y precisa que dijo, nos contactamos. Y ahí le pregunté, ¿cómo se contactaron? ¿Se pusieron de acuerdo? Y ellos, en definitiva, bueno, estableció que no, que se habían llamado. Pero es claro, su señoría, que todos ellos se contactaron para hacer una declaración común. Porque si nosotros analizamos el tenor de las declaraciones que ellos prestaron en el año 2021, entre el mes de febrero y el mes de abril del año 2021, lo prestaron todos, son prácticamente idénticas. Es decir, siguen hasta casi un orden cronológico para exponer sus hechos. Ahora, Paredes, su señoría, Felipe Paredes Baeza, en definitiva, ¿es creíble su informe cuando aquí reconoció que incluso le mintió al propio Ministerio Público? Prestó 4 declaraciones en forma anterior y una quinta que la prestó acá. ¿Y qué tuvo que reconocer al final? Que él había mentido incluso al señor fiscal cuando le prestó su declaración, porque tuvo que reconocer de que él le había entregado la clave al señor Arancibia. ¿Por qué? Porque en su declaración anterior él dijo que él nunca le había entregado la clave. Él señaló de que supuestamente se la habría entregado don Enzo Ormazábal, se la habría entregado. Pero frente a ello tuvo que reconocer de que él le había entregado en forma personal la clave a el señor Arancibia. Y lo otro, su señoría, como dijo el mismo Consejo de Defensa del Estado, todos vimos al señor Oyarzún, una persona que ya tenía su edad, que no tenía muchos conocimientos sobre computación, y en una de sus declaraciones él señala expresamente, ya cuando no trabajaba en la municipalidad, cuando él se sentía que no le habían dado la espalda, él señaló que él le dio instrucciones de vender permiso de circulación, aún teniendo multa impaga, había sido el alcalde y el señor Oyarzún. ¿Qué nos dijo al final acá al final? Tuvo que reconocer de que el señor Oyarzún nunca le había dado instrucciones para poder vender permiso de circulación con multas sin paga. Por lo tanto, decimos, ¿cuánto dijo la verdad el señor Paredes? ¿En la primera declaración, en la segunda, en la tercera o cuando declaró ante el tribunal? Por lo tanto, esos testimonios no son suficientes, no tienen la fuerza probatoria para dar por sentado de que mi representado habría dado instrucciones a ellos para vender permisos de circulación teniendo multas impagas. Y por último, con esto termino muy brevemente. Vaya concluyendo que Sí, están 20 por minutos. últimamente, ahora que se ha hablado mucho, que mi representado prácticamente no realizó conducta alguna al tomar conocimiento. Ha quedado fehacientemente acreditado que cuando él tomó conocimiento que don Floriano Cruz
había hecho una denuncia, su señoría quedó presentado que él ordenó de inmediato en el año 2015, a fines de abril y principios del año 2015, hacer una auditoría a la Oficina de Control Interno. Y la Oficina de Control Interno en junio del 2015 evacua el informe y lo da a entender y efectivamente establecen de que todo se debería más que nada a permiso de errores. Posteriormente concurre la Contraloría General de la República, hace un informe, se hace un seguimiento, dentro de ese informe, de esos seguimientos, se ordenan hacer sumarios que no resultaron con sanción alguna. Es decir, mi representado, su señoría, utilizó las herramientas que le otorgaba la ley para poder investigar los hechos y rápidamente, ya en abril, a los pocos días, la primera notificación que da la señora Carmen, el 2 de abril, mi representado en la primera no fue dirigida a él y al tomar conocimiento por otros motivos, ordena. Llega a un acuerdo, un convenio con la Contraloría General de la República y cumplen al 100%. Y hoy día la Municipalidad de Sagrada Familia es una de las 12 a nivel de todo el país que tiene solamente la huella digital que permite realizar cualquier maniobra que pueda hacer de falsificación de los documentos. Por todas estas consideraciones es que solicito desde ya a vuestra señoría que en definitiva se debe dictar sentencia absolutoria en favor de mi representado. Gracias, don Marco. ¿Quién va a tomar la palabra de la otra defensa? Señor Manríquez. Adelante. Señoría, muchas gracias. En nuestro discurso de cierre, presentando nuestras conclusiones luego de todos estos días de juicio, debemos adelantar en primer lugar que nuestra principal premisa es una sola. La señora Vázquez, a nuestro modesto juicio, debiera ser absuelta. Por las consideraciones que pasaremos a señalar y justificaremos una a una aquellas que sostienen esta conclusión. Como recordarán sus señorías, al inicio de esta audiencia, tanto el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, como esta defensa, planteamos un reto jurídico sobre los elementos del tipo penal que se trajo al estrado. A nuestra representada se le imputó la autoría directa en un delito de fraude al fisco que habría causado cuantiosas pérdidas al fisco de Chile, cuantioso perjuicio. Nosotros sostenemos a estas alturas, señoría, que la construcción que se ha presentado por los acusadores, si seguimos el camino que les invitamos a recorrer, no puede ser sino la siguiente. Recordarán que los acusadores han dicho que se ha infringido el artículo 239 del Código Penal, que como sostuvimos tiene dos hipótesis: defraudar o provocar al fisco una pérdida a estos efectos privándolo de un lucro legítimo. Teóricamente, se dice que la primera es una forma de fraude hacia adentro. La segunda sería un incumplimiento de deberes específicos, determinados, intrapenales, que no pueden configurarse pura y simplemente por una mera remisión, a menos que la ley lo diga, porque no hay delito ni pena sin ley. Es la garantía 1 de todo justiciable, conforme al artículo 19.3 de la Constitución y el 5.2. Y así lo establecen los artículos 1, 15 y 18 del Código Penal. Pues bien, la tesis de los acusadores, a nuestro juicio, no ha podido cubrir con la capacidad probatoria luego de la audiencia todos los extremos típicos que echaron sobre sus hombros para intentar acreditar. ¿Por qué decimos esto? Porque sostuvieron que nuestra representada, en su intervención en estos hechos, habría sido co-autora de un fraude mayor a propósito de cierto emprendimiento, como es el delito de fraude, actuando con la voluntad única y exclusiva de defraudar al fisco. El fraude al fisco es un delito de emprendimiento y de voluntad interna intensificada. Pero se construye porque la infracción del deber, como ha dicho ahora nuestra apreciada colega del Consejo de Defensa del Estado, serían aquellos que establece el artículo 24 de la ley 18.287, que no es una ley sustantiva, es la ley de procedimiento ante los tribunales de policía local. Entonces, ¿toda remisión es posible para configurar un tipo penal? La verdad que no. Los tipos penales se interpretan literal y restrictivamente. Está prohibida la integración y la aplicación analógica, no así la interpretación o la hermenéutica analógica. En este caso se nos planteó la posibilidad de sancionar a nuestra clienta por una intervención punible que no ha tenido en un tipo penal que la ley no contempla, porque no hay remisión expresa ni tácita para configurar el fraude al fisco del 239 del inciso segundo de la segunda parte
esto es, privar al fisco de un lucro legítimo por infracción de deberes específicos intrapenales, recurriendo al artículo 24 de la Ley de Policía Local. Si eso fuera poco, su señoría, adelanto y con su licencia, señor presidente, el profesor Roxin, en su texto relativamente reciente, Cuestiones actuales de dogmática penal, a propósito de la infracción de deberes institucionales, esto es, aquellos que tiene el funcionario público en relación con el Estado, que los alemanes denominan Pflichtliche Delikte, establece que no cualquiera desobediencia nos convierte en delincuentes, sino solo aquella de deberes específicos, intrapenales y directos que lesionan un bien jurídico que está puesto sobre las espaldas del funcionario público, en la medida que en las comillas, operaciones en las que interviniere sea competente. Nuestro Código Penal, el 239, cuando dice que sanciona al funcionario público en las operaciones en que interviniere, nos obliga entonces a analizar, de acuerdo a la evidencia, si acaso la señora Vázquez actuó competencialmente en operaciones propias de su función pública y así defraudó al fisco, privándolo de un lucro legítimo. Reitero que nuestra conclusión es que no. Y ahora digo muy concretamente por qué. En primer término, la señora Vázquez no era la encargada del departamento de tránsito. Como sabemos, y lo dice la evidencia, su señoría, que analizamos en el proceso, quien estaba a cargo de tránsito eran otras personas. Por ejemplo, doña Carmen Velasco, y no voy a reiterar la evidencia, todos estuvimos en la audiencia. En la pista pertinente, parte segunda, minuto 31, 32 segundos de su declaración en adelante, dice quién estaba a cargo. Doña María Elizabeth Tapia, lo mismo. En el memorándum 61-2015, que corresponde a la evidencia documental 44 de la defensa, se dice expresamente, a propósito de quién es la responsabilidad de la campaña de permisos de circulación, y dice además que eso nunca fue puesto en discusión. Doña Marisol Silva, testigo del Ministerio Público en relación con el señor Barrios y Marisol Silva, en la pista que termina 94-3, 957, minuto 18:50, porque nos dimos la tarea con el señor Lluvia y la señorita Javiera a revisar y a oír todos y cada una de las pistas de todos los días que estuvimos acá. Y allí se dice, cuando uno está a cargo del Departamento de Tránsito, eso es estar a cargo de otras personas. Muy bien. ¿Quién era el director de tránsito en la época? Don Fernando Yarzún. Lo señala en el minuto 14:16 el propio señor Yarzún. Doña Carmen Velasco vuelve a decirlo en su pista, minuto 31:56 segundos, y así sucesivamente. Las pruebas documentales 43, 44, 45 dejan establecido entonces el ámbito de competencia de intervención en razón del cargo de quienes realmente debieran tener, por su definición y función, atendido que en este caso no existe una posición funcional de hecho y contributiva a un delito que pueda configurarse de facto como una posición jurídica para integrar un tipo penal. En este caso, entonces, ya no es posible sostener que la señora Vázquez ha sido autora o coautora de un fraude, ya por engaño, porque no se dice quién habría ideado este mecanismo, o bien por una coparticipación, ni menos tampoco por sumarse a un curso delictivo ajeno, porque no estaba, en estos casos, sujeta a las actividades propias de su cargo. Señoría, esto que decimos nosotros no lo plantea solo la defensa, que es una humilde reunión de abogados. Lo ha dicho la excelentísima Corte Suprema hace muy poco. En el caso de Ascher-Gruen, la Corte Suprema, en una nulidad unánime, ha dejado establecido que no puede configurarse la malversación por una posición de facto, por ejemplo, por estar de facto a cargo de los caudales. Se requiere una relación de jure. Y es así entonces como deja sin efecto una condena de la señorita ministra en visita, de la señorita Rutherford, para llegar a establecer lo que es la correcta doctrina, que eso no es malversación, sino que eventualmente una forma degradada de fraude, que podría ser incluso un fraude base, esto es un 473 del Código Penal, cuando no hay una posición funcional en relación con el tipo penal ni en relación con el bien jurídico. Pero fíjese que si eso fuera poco, más adelante tenemos abundante evidencia. Por ejemplo, la directora subrogante de control, como era la señora Vázquez y ejercía labores temporales, ha quedado establecida esa posición por abundante prueba. El decreto exento 697, la prueba de la defensa número 8, la prueba número 9, los decretos extensos 22-25, la designación del cargo de control, la prueba 7, etcétera, del decreto exento 1858 del 7 de mayo, y etcétera, y varias otras evidencias. Y si entramos a la participación directa, esto es, una coautoría, esto es, contribuir con su acción a un hecho común, objetiva y subjetivamente común, esto es,
haberse sumado solo, única y exclusivamente para defraudar al fisco, veremos que eso tampoco es sostenible. Porque diversos testigos que trabajaron como giradores dieron cuenta de nunca haber recibido o presenciado una situación en tal sentido. Por ejemplo, don Juan Duque Rojas, en su pista de audio que termina en 9:57, minuto 15:35, perdón. La señora Jocelyn Urrea, a propósito de su pareja, el señor Felipe Paredes, en 2015. Haberle dicho a la señora Alejandra que ella, evidentemente, en este punto no le podía dar órdenes ni le dio órdenes en ese sentido. Los denunciantes, ya veremos, no mencionan nunca haber escuchado órdenes de la señora Vázquez, tampoco de otra persona que le haya comentado haber recibido estas órdenes ilegales para avanzar en este esquema. Don Fabián Riquelme, por ejemplo, establece también que la señora Alejandra Vázquez Espinosa le dice que si había multas impagas no se podían girar los permisos. Nunca le dio órdenes en ese sentido ni las vio en otros funcionarios. Esa es su pista que termina _3957, minuto 3:50 segundos en adelante. Vamos entonces, ¿quiénes son los únicos testigos? Y aquí iré ya cerrando para no abusar de la paciencia del tribunal. Haber recibido órdenes de la señora Vázquez y que la involucrarían en este acto conjunto y por tanto con su contribución haber causado un perjuicio tan cuantioso como el que se ha dicho. Solo adelanto que quedó probado que la señora Vázquez intervino en la renovación de no más de 33 permisos con 70 multas, que son 3.300.000 pesos y algo. Y que el último día de la declaración del perito de la CRIM de la PDI, interrogada por el señor Lluibar, si bien no quiso contestar de manera expresa, quedó en evidencia que lo único que no podría haber percibido el fisco, ya diremos que tampoco es el fisco, no era sino la posibilidad de usar el dinero entre el mes de marzo y la fecha en que las multas fueron pagadas. Vale decir, una frustración de un fin. La frustración de un fin no es perjuicio. Y además, si lo fuera, y lo calculamos al interés promedio de la banca por igual crédito durante ese tiempo, la eventual incapacidad de uso del fisco habría sido de no más de 77.850 pesos. O sea, si eso fuera así, claro que habría sido competencia de los tribunales de policía local, porque habría sido, comillas, un fraude bagatelario. Fíjese que nosotros solicitamos durante la tramitación de este largo proceso que la Fiscalía Regional le otorgara también a la señora Vázquez una suspensión condicional y nunca entendimos por qué no. Jamás. Nunca se nos entregó una razón, digamos, razonada sobre. Si bien ustedes pueden hacer preferencia probatoria y pueden decir efectivamente a quién le creen más y a quién no, hay que recordar a estas alturas, señorías, a don Ángel de Osorio y Gallardo. En el alma de la toga, Osorio y Gallardo dice: la verdad tiene el vuelo de la golondrina, es recto. La mentira vuela como el murciélago de la oscuridad en zigzag y muerde los talones como las serpientes traicioneras. Señorías, el señor Paredes, Felipe Paredes, en su pista 3:9:57, minutos 5 al 23:48, reconoce en 4 ocasiones haber mentido. No voy a entrar en eso, los detalles están, algo ha dicho mi codefensor, mi colega codefensor. Pero más adelante, por ejemplo, don Julio Ormazábal, en su pista respectiva, minuto 15:50. El señor Ormazábal en minuto 18:15, que nunca tampoco vio instrucciones en esta materia, pero a propósito de sus cambios de versiones y a propósito del beneficio procesal que recibe luego de cambiar sus versiones. Lo mismo ocurre más tarde en el minuto 19:45, y así otros, la señora Saavedra, por ejemplo, en su pista respectiva, minuto 3:25, etcétera. Y otros, el principal denunciante en la causa, que reconoce a 3 minutos en el estrado del 23 de noviembre haber llamado a mi clienta a su teléfono para que cambie la versión, para perjudicar al otro coimputado a riesgo de no ser condenada a ella. O sea, puede confiarse y hacer efectivamente uno preferencia probatoria con ese nivel de prueba contaminada, incongruente, inconsistente, absolutamente además poco confiable y manipuladora, sus señorías, de la acción de la justicia. A nosotros nos cuesta sostener algo así. La verdad es que es bochornoso. En definitiva, su señoría, respecto de los problemas con los sistemas de multas, y por último, y aquí termino, me quedan 3 minutos y algo, quiero aguantarme el tiempo. Respecto del elemento perjuicio, el perjuicio, incluso en un fraude, ya sea como administración desleal, que aquí no cabe, porque eso solo ocurre con quien tiene la administración del recurso fiscal competencialmente. El único caso en que ello ha ocurrido es en Antofagasta con la señora Rojo, caso muy excepcional, pero por otras razones, que aquí no son aplicables considerando 21. El asunto es otro. El asunto es específicamente
que no es sostenible jurídica ni lógicamente en la estructura de los tipos penales decir que la señora Vázquez ha sido coautora de un fraude de más de 500, 600, 800 millones de pesos. Porque si ella eventualmente hubiera infringido el artículo 24 de la Ley de Procedimiento de Policía Local, habría incurrido en responsabilidad administrativa, que como sabemos prescribe en 6 meses. Se extingue en 4 si ésta ha sido ejercida y declarada en un sumario. Y sabemos que los sumarios fueron sobreseídos, nadie los reclamó, la Contraloría no los objetó y en definitiva tampoco respecto de eso se adoptó alguna otra medida sancionatoria. Entonces, el ne bis in idem y evitar una doble persecución por el mismo hecho nos lleva sino a la conclusión que ese hecho ya fue juzgado. Y bajo ese punto de vista no podría decirlo doblemente y ahora de la manera más intensa con el sistema penal. Porque si algo fue eventualmente una infracción de carácter administrativa prescrita y hoy día caduca o extinta. De ese punto de vista no puede instrumentalizarse el sistema penal para establecer que se ha cometido un fraude por una contribución de privar al fisco de usar 70.000 pesos por 6 meses en los años en que esto ha ocurrido. Porque si así fuera, entonces, su señoría, nuestra clienta debiera ser absuelta como coautora de un fraude en la cuantía que se ha dicho e indefectiblemente además absuelta de la demanda civil, porque si alguna contribución por omisión pudo haber tenido de ese deber externo, no penal, que no es integrable en un tipo penal, vía responsabilidad administrativa, debió ejercerse a través de un juicio de cuentas. Cuestión que tampoco es posible, porque como se hizo el primer día en el estrado, y ustedes lo vieron, y aquí concluyo, todas y cada una de esas multas que ella giró se encuentran pagadas. Y como se encuentran pagadas, no hay perjuicio fiscal. Y más aún, encontrándose pagadas sin perjuicio fiscal, sus señorías deben también considerar que, como quedó establecido en el estrado, las multas han de ser distinguidas según son de portal o tránsito. 80-20, 50-50. ¿Quién es el destinatario de esas multas? 80% el Fondo de Desarrollo Comunal, que lo administra el FDNR, el 20% la municipalidad, y en las otras, comillas, subrayo, lo dijeron aquí, las municipalidades más carentes del país. ¿Cuál municipalidad se ha querellado en esta causa? Ninguna. Ninguna. Tampoco aquellas. Entonces tampoco tenemos víctimas, su señoría, atribuible a la acción u omisión de nuestra representante. Dicho eso, no nos cabe sino pedirles que la absuelvan. Gracias, señor. ¿Te parece si hagamos un receso de 10 minutos antes de las réplicas? Vamos a hacer un receso de 10 minutos antes de escuchar las réplicas. ¿Ya? Gracias. En primer lugar, señoría, hacer presente que el delito que nos convoca hay que determinar en qué momento queda consumado este delito. Ese es el tema fundamental y que lleva a eventual confusión por parte de la defensa. Este delito se consuma desde el momento en que se gira el permiso de circulación y no se cobra la multa. Es ese momento el que debe determinarse para la consumación del delito. Lo que ocurra después que se pague esas multas al año siguiente, 2 años después o el año 2021, como ha acompañado la defensa de don Martín Arregada, no tiene ningún resultado positivo con el tipo penal. Solamente lo que se señala en la doctrina y la jurisprudencia es que eventualmente podría considerarse como una reparación celosa del mal causado, siempre que el que haga ese pago sea la persona que está siendo acusada por este delito, que no es el caso que nos convoca. Por lo tanto, no tiene ninguna trascendencia el hecho de que se pague posteriormente esta multa. A razón de ello, señoría, a razón de ello traigo doctrina, el libro Las estafas de Hernán Silva Silva, editorial jurídica del año 2005, que efectivamente tiene plena aplicación en este ilícito, porque tal como lo dijo la misma defensa,
tiene similares elementos del tipo, la estafa y el fraude al fisco, y de hecho es una figura especial de estafa que el sujeto activo es un funcionario público. ¿Qué nos indica este libro? Nos dice, Lluvero agrega que la segunda cuestión es absuelta uniformemente en el sentido de que el perjuicio debe producirse al tiempo de comisión del delito. Tal como ha sido expuesto el perjuicio, tal como ha sido expuesto, el principio pone en evidencia que el reintegro total o parcial de los perjuicios no desnaturaliza el delito de estafa. Para que la figura delictiva se entienda tipificada, basta que los perjuicios se produzcan al tiempo de la comisión del delito. La posterior indemnización de los delitos carece de influencia en la calificación de la estafa. En el mismo sentido, señoría, traigo a colación el libro Delitos Económicos de Estafa y otras defraudaciones de la autora Laura Mayer Lux, de la editorial DERP, ediciones del año 2019, que indica al respecto en su página 96. Llevada a cabo la disposición patrimonial perjudicial, que es de consecuencia del error y del engaño típico, resulta irrelevantes para efectos de la consumación del delito que se reintegren los bienes objeto material del fraude o que el ofendido sea reparado con posterioridad por un tercero. En otras palabras, con el engaño que genera la disposición patrimonial perjudicial determinada por error, la consumación ya se ha producido y ella no resulta afectada o, comillas, revertida por un reintegro o reparación posterior. Dicho reintegro, ya sea en su totalidad o de forma meramente parcial, solo puede configurar la atenuante del artículo 11, número 7 del Código Penal. Esto es, aquella consistente en procurar con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Y esta cita doctrinaria además hace referencia a la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 3 de enero del año 2006, rol 2284-2005, y también el rol 1933 del año 2007, sentencia que también acompañamos a su señoría y que señala en su considerando 22º que producido el resultado esperado, acción típica que la ley prohíbe y reprime, la eventualidad que el ofendido sea reparado después por un tercero en virtud de un contrato mercantil es irrelevante para la cualificación de la conducta del acusado. Y es exactamente lo que acontece en la indemnización enterada por la compañía aseguradora que finalmente sería la perjudicada. En mérito de lo anterior, señoría, debemos estar al momento en que se cometió este delito. Y este delito se comete cuando se gira el permiso de circulación y no se cobran las multas en el año 2014 y el año 2015. Es irrelevante también saber la información que la municipalidad de la Sagrada Familia ingresa en sus sistemas. Lo importante es que esa información sea validada y sea confrontada con lo que establece el registro de multas impagas del registro civil. Y la perito efectivamente lo que tuvo en vista fue el CD con las multas impagas que el registro civil, por disposición legal, todos los años debe enviar a cada municipalidad. Puede ser que una municipalidad no lo ingrese al sistema y eso no lo puede hacer valer como a favor de decir no se cobraban las multas porque nosotros no ingresamos el CD. Por supuesto que no. Sería valerse de su propio dolo. Por lo tanto, lo que hizo la perito, y que es totalmente válido, es que lo que está en el CD del registro civil, que es la información oficial y única de este tema, lo confrontó materialmente con todos los miles de permisos que revisó uno a uno. Y ahí llegó a las conclusiones que ya son parte de este informe. Respecto de los montos que hace cuestión la defensa, y de alguna forma aporta una serie de antecedentes que quieren a lo mejor confundir al tribunal, la verdad, señoría, efectivamente que nosotros acogimos una
presentación que hizo ayer la defensa, que cuestionó que pudieran estar siendo consideradas en los montos de la acusación por 2 veces las multas de 149 patentes que estaban repetidas el año 2014 y 2015, que en un análisis de un apartado que hizo la perito. Y efectivamente hicimos ese análisis y eliminamos todas las multas del año 2014, con lo cual, del total de 150.707.784 pesos, le restamos todas las multas de las 149 patentes del año 2014 que estaban repetidas con el 2015 y que asciende a 62.981.344 pesos, lo que da un resultado de 87.726.440 pesos. Es decir, el perjuicio fiscal del año 2014 ya no serían 150 millones y fracción, sino que serían 87.726.440 pesos. Lo que sumado con el perjuicio del año 2015, respecto del cual no hay cuestionamientos, que son 675.585.922 pesos, da un total de perjuicio fiscal de 763.312.422 pesos. Con lo cual, señoría, hay clara precisión y todos estos antecedentes están adjuntados en el informe pericial de la perito que son parte también de este juicio. Respecto... Vaya concluyendo, fiscal, que... Sí, señoría, que eran muchos elementos Sí, y comprendo. son 2 defensas, señoría, discúlpeme. Respecto de las multas del año 2015, la placa patente FGYL, que señala la defensa que no deberían haber sido consideradas porque 6 de ellas fueron pagadas, hacer presente, señoría, que esos pagos no estaban en los registros de la municipalidad, por lo tanto, la perito no los pudo considerar. Y lo que dice el artículo 24 es que si no están, deben pagarse. Respecto de la defensa de la señora Alejandra Vázquez, la verdad, señoría, que se hace un análisis bastante interesante de la norma del artículo 239 del Código Penal respecto del fraude del fisco. Y se hace una serie de referencias doctrinarias y de análisis que me parecen muy interesantes. Sin embargo, hacer presente, señoría, que la norma básica de nuestra interpretación jurídica en el país es el artículo 19 del Código Civil. ¿Y qué nos dice esta norma? Que cuando el sentido de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal a fin de consultar su espíritu. ¿Y qué nos dice el artículo 239? El empleado público que la operación en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraudare al Estado, a la municipalidad o a los establecimientos públicos, originándoles pérdida o privándolos de un lucro legítimo, ocurrirá en tales penas. Y en este caso, señoría, efectivamente, la acusación está dirigida contra el alcalde, que es el jefe de todo el servicio público de la municipalidad de Sagrada Familia. La señora Alejandra también figuraba como encargada de ventas de permiso de circulación de las campañas 2014-2015. Y también figuraba como giradora en los decretos municipales que se han acompañado en este juicio. Y también como directora de control interno según los dictámenes y las resoluciones que también ha acompañado a la defensa. Y obviamente, dentro de sus funciones, en esas altas investiduras de cargo, es que tienen que velar por el cumplimiento de la ley, entre ellos, por cierto, el artículo 249, el artículo 24, perdón, de la ley 18.287, señoría, que es una ley de la República y que obliga a todos los ciudadanos y más aún a los funcionarios públicos. Eso es todo, señoría. Gracias. ¿El Consejo de Defensa del Estado desea replicar? Sí, señoría, disculpe. Se me olvidó. Adelante. Sí, señoría, efectivamente, coincidiendo completamente con lo indicado ya por el Ministerio Público respecto a la réplica que ha indicado,
solo hacer presente, señoría, lo siguiente. En el RIT 87-2022 del Tribunal de Juicio Oral Penal de Puerto Montt de 19 de enero de 2023, ya se hace claro lo que señala en lo contrario lo que indica la defensa del señor Recada. Señala que esto sería una figura de estafa especial y por lo tanto correspondería absolver a su acusado. Lo que se señala, señoría, es que el delito de fraude al fisco no encuentra su fundamento en el engaño, sino que en la figura de administración desleal, en la que la gente cuenta con un poder legítimo de disposición sobre patrimonio ajeno, poder que sin embargo ejerce de modo irregular y contra los intereses del mismo. Y refiriéndose al fraude al fisco, expresa que se está en presencia de un tipo general de administración desleal para el ámbito de la economía pública, pues se defrauda a través de disposiciones patrimoniales contrarias al interés del Estado, interés que la gente está llamado a preservar en razón de sus deberes funcionarios. Esta es la postura que ha señalado la Corte Suprema. Específicamente, señoría, en la causa 646-2018. ¿Qué es lo que se entiende y qué es lo que dice específicamente esa norma? Se señala, entender el fraude al fisco como una forma de estafa con elemento de engaño entre sus requisitos implicaría incurrir en el absurdo de pretender que hubiera una persona natural a quien se haga artificiosamente que se represente una falsa idea de realidad para que efectúe una disposición patrimonial con perjuicio para estos terceros, lo que es prácticamente inaplicable en casos de personas jurídicas en que se administra recursos de terceros o al menos de la comunidad. Es por ello que lo esencial en casos como lo que esta figura de fraude al fisco pretende proteger es de la acción malintencionada de quienes detentan funciones públicas justamente con facultad de administración y disposición patrimonial a nombre del fisco. Es decir, que las ejerzan frustrando la misión que tienen sobre el patrimonio público, al que están llamados a gestionar de manera intachable al servicio de un fin deseado en beneficio de la comunidad. En la doctrina tenemos a Juan Pablo Mañalit, que dice que el injusto del fraude al fisco se corresponde con un menoscabo patrimonial ocasionado desde dentro y no desde fuera. Hay que abandonar sin reserva alguna la idea de que el delito tipificado en el 239 del Código Penal pudiera exhibir en todos o en algunos casos la estructura de una estafa. La mejor interpretación de la disposición, en efecto, es la que lleva a conceptuar el fraude al fisco como un delito de administración desleal del patrimonio público, o más precisamente de gestión desleal del patrimonio público. No solo el engaño propio de la estafa es apto para la comisión de este delito, sino que también el cumplimiento doloso de deberes funcionarios. Incumplimiento que, conforme lo sostienen los profesores Echeverry y Urrejola, constituye una de las formas reconocidas que puede adoptar el delito de fraude al Estado. Por lo demás, también, señoría, señalar, y ya lo dijimos en nuestra clausura respecto a los perjuicios, no podemos indicar que un pago posterior, como lo quiere hacer ver la defensa de Urrejola, o el reintegro como elemento típico del fraude al fisco, podría calificar esta de otra figura o no hacerla típica. Señoría, no influye en la calificación jurídica del delito. E insisto, solo podría configurarse un atenuante del 11.6 número 7. Lo mismo que se señala, por ejemplo, lo dice Echeverry, y lo vuelvo a reiterar, señoría, ICA de Valdivia, rol 223-2006, de 4 de septiembre de 2006. Por lo demás, también, señoría, cuando el defensor señala muy livianamente de que no existe, de la señora Vázquez, que no existe víctima en este proceso, les recuerdo que el Consejo de Defensa del Estado está representando a la Municipalidad de Sagrada Familia, en las cuales fueron renovados los permisos de circulación sin exigir el pago de la multa atrasada. Por estas circunstancias se vio privada de un logro legítimo estipulado en la norma, y se encuentra representando a todas aquellas municipalidades que impusieron las multas y al Fondo Común Municipal, de acuerdo al mecanismo de distribución de dichas multas establecido en la Ley 24.018-287, vigente a la época del delito. Eso, señoría, por parte del Consejo de Defensa del Estado, lo que implica que debieran ser condenados por el delito de fraude al fisco. Gracias. Don Marco. Gracias, magistrado. Muy brevemente, como lo ha señalado recién el Consejo de Defensa del Estado, el autor que haya citado requiere un menoscabo, y ese menoscabo es un perjuicio. Y ese perjuicio, como dije ya anteriormente, tiene que ser real y efectivo. Pero acá el asunto, su señoría, nosotros indicamos de que efectivamente esas placas patentes hoy día ya no figuraban con multas, pero tampoco ese era el fondo del asunto. Nosotros lo que estamos alegando de que el informe que evacuó la perito no tiene fuerza probatoria, pues partió de una premisa equivocada. Eso es lo que estamos diciendo en definitiva, porque ella utilizó una información para poder hacer su peritaje que no sabemos si era idéntica
a la que efectivamente tenían los giradores el año 2014 y 2015. Y quiero traer a colación un pequeño detalle que va a ratificar lo que estoy señalando. Todos nosotros recordamos acá que don Juliano declaró y quedó claro y que dice relación con el auto de la mamá de mi representado, que fue muy comentado, de que en el año 2015 él, cuando fue a Curicó, no pudo sacar el permiso de circulación y que después se lo sacaron en la Municipalidad de Sagrada Familia. Hago presente, vuelvo a reiterar, se habían pagado anteriormente ya 6 multas. Y dice que al año siguiente, porque quedó claro que era el 2016, que él tenía una confusión, que habría ido a la municipalidad, dijo textual, de Teno, donde le habrían dicho de que las multas eran 4 millones de pesos. Este defensor lo preguntó, 4 millones de pesos. Pero su señoría, después van a la municipalidad de Sagrada Familia y eran 2 multas que sumaban en total como 80.000 pesos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de información maneja cada municipalidad? Recordemos a la señora Vázquez, que vino una persona, un contribuyente que en Molina le habían encontrado una multa y cuando ella la metía a su sistema, no tenía la multa. Fueron a las oficinas centrales y tampoco aparecía la multa. ¿Por qué? Porque generalmente la información que manejan los giradores no es la que remite derechamente, en este caso, no la remite directamente el registro civil, sino que algo que carga, en este caso, como dije, Cachile. Entonces, ¿cómo se puede explicar que una municipalidad diga que el año 2016 debía 4 millones de pesos y en definitiva se logró determinar que eran 2 multas solamente que no sumaban más de 10 millones de pesos? Entonces, a eso es lo que yo voy. Es decir, ese informe puede tener validez si en definitiva no utilizó la información que estaban registrados en los computadores de los giradores, porque para que sea válido se tendría que haber utilizado esa información, porque como nos hemos dado cuenta, cada municipalidad supuestamente tiene distintos tipos de información y supuestamente esto emana todo de un mismo organismo que es el registro civil. Entonces, frente a eso, lo que nosotros señalamos. Ahora, y lo otro, pretender hoy día del Ministerio Público decir, ellos dársela de perito y determinar cuánto sería el monto supuestamente defraudado, creo que estamos fuera de plazo, estamos en los alegatos, y eso es algo que debería ser acreditado a través de los peritajes correctamente en el juicio propiamente tal. Es lo que tengo que señalar. Señor Manrique, finalmente. Gracias, su señoría. Con su autorización, primero replico al Consejo de Defensa del Estado lo que atañe a nuestra representada. A nuestro juicio modesto, por cierto, no es de recibo seguir argumentando sobre la administración desleal y la propuesta del eje ferenda de Mañari Charrafo por una sencilla razón. De acuerdo al tempus delicti, la ley penal no se puede aplicar retroactivamente. El tipo penal de administración desleal fue publicado en diciembre del año 2018 y comenzó a regir el 1 de enero del año 2019, y estos hechos son del año 2015, de tal manera que vulnerar, por tanto, la irretroactividad de la ley penal no es de recibo pedírselo a un tribunal penal especialista en la materia. En segundo lugar, respecto de lo que dice relación con considerar que el fraude al fisco pudiera ser una suerte de delito de mera actividad o de peligro para el efecto de entender que por el solo hecho de no cobrar un permiso, o mejor dicho, la multa en un permiso y renovarlo, se produce el perjuicio, eso para mí es ambos, digamos, es contradictorio. El Consejo de Defensa y el Ministerio Público, como institución, estimamos también es errado y no puede ser recibido por la sencilla razón. Por ejemplo, en el mismo libro que ha citado nuestro apreciado colega, Las estafas de Hernán Silva Silva, el capítulo primero, en su primera versión, está dedicado al concepto de perjuicio y parte del concepto dado por Antón Oneca, José Antón Oneca, allá por el año 50, y señala que el perjuicio es un detrimento económico irremontable e irrecuperable. Por tanto, durante este tiempo, las acciones del fisco estuvieron siempre a salvo. Y de otro punto de vista, además, si es que el fisco no pudo hacer algo con ese dinero hasta que fue reintegrado, la frustración de fines, reitero, y la de expectativas no es perjuicio. Hernández, en problemática acerca de la estafa, en Revista de Política Criminal 1, lo dejó establecido y así lo ha acogido la Corte Suprema. Y por último, señoría, respecto de lo que dice relación con el momento de consumación del delito en relación con la intervención de nuestra representada, no podemos soslayar el hecho de que no puede sostenerse al final del juicio que ella era encargada de venta de permisos y nunca tuvo siquiera esa designación de hecho. Ese es un hecho no probado ni discutido y podría llegar a ser sorpresivo. Tal como podría llegar a serlo, sostener que el perjuicio es distinto a aquel que sostiene la acusación, porque eso sería otro problema y un vicio de motivo absoluto, porque sería en el fondo vulnerar la congruencia. De ese punto de vista, estimamos entonces que reiteramos nuestra petición de absolución respecto de nuestra representante. Culminada entonces la etapa de alegatos de clausura y réplicas.
Ya. Don Martín Abdón Arriagada Urrutia y doña Isabel Alejandra Vázquez Espinosa. La ley le otorga dentro de sus derechos, en el contexto del juicio oral, la posibilidad, una vez que ya escuchamos los alegatos de clausura y antes de que el tribunal delibere en privado y tome su decisión, de escuchar un breve mensaje final de parte de ustedes. Vamos a seguir el mismo orden que hemos seguido y les voy a preguntar si desea decir algo. Tengan en cuenta, no van a ser interrogados, no vamos a abrir debate nuevamente, por lo tanto es una reflexión final, teniendo en cuenta que sus letrados representantes ya tuvieron más que el derecho a poder profundizar. Señora Arriagada, ¿desea decir algo? Absolutamente, realmente, señor magistrado, agradecer este tiempo que ha sido muy agotador y creo que ha sido también beneficioso para todos nosotros porque hemos ido aprendiendo algunas cosas. Solamente tiempo y también tanto a nuestros abogados y también a los acusadores. Solamente agradecer. Muy bien, se tiene presente. Señora Vázquez, Muy buenas tardes a todos. buenas tardes. Sí, agradecerle. Tome su decisión. Esas son las sentencias, la doctrina que aportó Hay fiscal. ofrecido, señoría. Para efecto de tenerla a la vista, la recibimos. Mismo derecho si que querían entregar los demás intervinientes algún elemento. Entonces vamos a hacer un receso para efectos de que el tribunal de aquí a mañana pueda deliberar. Mañana vamos a reanudar la audiencia con la comunicación del veredicto a las 14 horas con 30 minutos. 14 horas con 30 minutos mañana. Quedan todos citados. ¿Alguna petición antes del receso que Sí, resolver? señoría, nosotros tenemos una. Si es posible que nos conceda al menos un link de Zoom para conectarnos mañana al veredicto, al menos uno de nosotros. Si es Sí, posible. perfectamente. De hecho, no es necesario proporcionar un link o ID. Se comunican por el sitio web del tribunal, Bien. www.topcuricó.cl, en el enlace que seguramente va a ser el de esta sala. Está con color naranja, me parece que lo puse, de Gracias. Cerro, sala Cerro. Presencial, ¿no es cierto? Mañana en la comunicación presencial, todo. Es presencial, el tribunal va a estar presencial, pero como usted me pide autorización para conectarse por Zoom, podría ser. Gracias, señor. Los demás intervinientes también, no es necesario que hagan la petición, pueden conectarse de esa manera, por el sitio web del tribunal. Enlace sala de audiencias Cerro. Estén bien, nos vemos mañana. Muchas gracias, señor. Entramos en receso. Salud. Perfecto. Muchas gracias. Las 2:30. Ya.